vamos a trabajar con el trabajo práctico integrador. Vamos a desarrollar el ejercicio número 8, que tiene 2 incisos, el 9, que tiene también 2 incisos, el 10, que tiene 4, y el 11, que tiene 8 incisos. ¿Bien? Vamos a ir al 8 y voy a hacer, por ejemplo, el B del 8. ¿Bien? Voy a hacer esto. Voy a hacer eso. Así que voy a pasar a la pizarra para escribir. Tenemos el ejercicio 8, el B. Me dicen que el logaritmo en base B de A es igual a menos 2. ¿Bien? Entonces, la expresión que tenemos es el logaritmo en base B de todo un cociente, ¿sí? Y en ese cociente tenemos un producto, me dice A a la menos 3 por la raíz quinta de A al cuadrado, y todo eso dividido la raíz cuadrada de A a la menos 5. ¿Bien? Bueno, entonces, primera cosa que vamos a hacer es ver si podemos desarmar el cociente. ¿Bien? Si desarmamos el cociente, esto va a quedar así, como el logaritmo en base B de A elevado a la menos 3 por la raíz quinta de A al cuadrado menos, ¿sí? Porque si era un cociente, lo vamos a transformar en menos, el logaritmo en base B de la raíz cuadrada de A a la menos 5. ¿Bien? Bueno, todas estas, por ejemplo, esta raíz con esta potencia, lo vamos a transformar después en una potencia, ¿bien? Una potencia fraccionaria. Y ahora vamos a indicar acá lo que hice el primer paso, ¿sí? El cociente lo transformé en una resta. Y ahora voy a transformar esta multiplicación en una suma de logaritmos. ¿Bien? ¿Cómo va a quedar esto? Va a quedar del siguiente modo. Va a quedar así, logaritmo en base B de A a la menos 3. Y como acá tenía un por, ¿sí? Una multiplicación, lo voy a transformar en una suma de logaritmos. Entonces va a quedar más, para quedar el logaritmo en base B de la raíz quinta de A al cuadrado menos el logaritmo en base B, ¿bien? Y esta potencia con raíz lo puedo escribir así, como que es el número A, pero elevado a la menos 5 medios, ¿bien? Uso la propiedad de que una raíz la puedo transformar en una potencia fraccionaria, ¿bien? Y después, ya esta potencia fraccionaria la voy a poder pasar delante del logaritmo. Lo mismo voy a hacer después con esta otra raíz y esta potencia, ¿sí? Que tenemos acá. Veamos entonces ahora lo siguiente. Vamos abajo. Este exponente lo voy a bajar, me va a quedar menos 3 por el logaritmo en base B de A, más el logaritmo
en base b de a elevado a la 5 medios. ¿Sí? Perdón, a la 2 quintos va a ser acá. A la 2 quintos, porque el 2 va arriba, ahí está. Menos, y guarda que este menos 5 medios va a bajar, así que voy a tener que ponerlo entre paréntesis, menos 5 medios, por el logaritmo en base b de a. Bien. En el primer término, acá ya puedo reemplazar lo que es el logaritmo en base b de a. Bien, ¿por quién lo voy a reemplazar? Por menos 2, lo tengo como premisa eso. ¿Sí? Esto es mi premisa que voy a usar para todos los casos. Así que yo voy a reemplazar acá por menos 2. Más, este 2 quintos lo voy a bajar multiplicando el logaritmo. Y va a quedar logaritmo en base b de a. Acá podría pensar, como tengo menos, menos, se puede transformar en más. ¿Sí? Más, va a quedar así, 5 medios. Y como ya tengo logaritmo en base b de a, lo voy a reemplazar por menos 2. Bien. Bueno, siguiente paso. Tenemos aquí menos 3 por menos 2. Esto va a quedar menos por menos más, y 3 por 2, 6. Más. Tenemos 2 quintos multiplicado por el logaritmo en base b de a, que es equivalente a menos 2. Así que voy a poner menos 2. Al ponerlo entre paréntesis, no hace falta que especifique acá el signo por. Si quieren, lo pueden poner igual. Acá tenemos 5 medios por menos 2. Podemos hacer una simplificación, ¿sí? Con este 2 lo podemos simplificar, y recuerden que acá me queda menos 1. ¿Bien? Y al tener ahora 5 positivo por menos 1, me queda menos 5. Bien, vamos abajo. Abajo va a quedar ahora 6, y tengo más 2 quintos por menos 2. Entonces, más por menos va a quedar menos, y este 2 es como si tuviese un 1 debajo, ¿sí? Entonces me queda 2 por 2, 4, y abajo el 5, que son 4 quintos. Acá va a quedar 4 quintos. 4 quintos menos 5. Y ahora hacemos la cuenta con la calculadora, ¿sí? O lo hacemos de forma manual, y sabemos manejar las fracciones en todo caso. Entonces tenemos 6 menos 4 quintos, y ahí ya me queda 26 quintos. ¿Bien? Y a eso le tenemos que restar 5, lo cual me queda después un quinto, ¿sí? O 0,2. Ahí está. Ese sería el resultado final de este ejercicio, ¿sí? Un quinto. Este es el 8b. Si no me equivoco, el 8a les va a quedar menos 5 tercios. Menos 5 tercios. Vamos ahora al 9, ¿sí? Les voy a mostrar ahora cómo es el 9, lo que me dicen. El 9 me dice averiguar el valor del logaritmo de z, sabiendo que el logaritmo de a es 1,5, el logaritmo de b es 2,5, el logaritmo de c es 1,2. ¿Bien? Y me dan estas expresiones. Yo voy a hacer el a, para que vean cómo es.
vamos al, entonces, 9, y va a ser el A. Sí tenemos que saber, no sabemos cuánto es el logaritmo, ¿sí? Ahí no dice nada, ¿sí? La base, entonces sabemos que la base va a ser 10, ¿bien? Queremos saber cuánto es el logaritmo de z, esto no lo sabemos nosotros, ¿bien? Pero sí sabemos lo que es el logaritmo, por ejemplo, de A, que vale 1,5. Sabemos cuánto vale el logaritmo de B, que vale 2,5. Y sabemos cuánto vale el logaritmo de C. Todos están en base 10. ¿Bien? Vale menos 1,2. Estas son todas nuestras premisas, ¿bien? Las que vamos a usar a la hora de reemplazar. Ahí está. Bien. Bueno, nos van a pedir entonces que determinemos la expresión que nos van a dar, o que nos están dando, es esta. Me dice z es igual a lo siguiente. Me dicen que es la raíz cúbica de a al cubo por b sobre c al cuadrado. ¿Bien? Lo que vamos a hacer, como a mí me piden el logaritmo de z, voy a aplicar logaritmo en base 10 a ambos miembros de esta ecuación. ¿Bien? Y entonces, al aplicar logaritmo en ambos miembros de esta ecuación, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, en principio, esta raíz, como es una raíz que abarca todo, lo voy a transformar en una potencia fraccionaria. Y va a quedar el logaritmo, voy a poner paréntesis, y va a quedar a al cubo por b, todo eso sobre c al cuadrado, y elevado a la 1/3. ¿Bien? La raíz cúbica se puede escribir como 1/3. Bien. Y ahora, este 1/3 lo voy a bajar, ¿sí? Lo voy a bajar, y va a quedar así, 1/3 del logaritmo de toda esa expresión que tenía ahí. De a al cubo por b sobre c al cuadrado. Acá es 1/3, ¿bien? Yo puse un 2, pero es 1/3. Ahí está. Bien. Bueno, ya tengo el logaritmo de un cociente y también de un producto. Entonces esto lo puedo desarmar de la siguiente manera. Me va a quedar así. Va a quedar 1/3. Voy a poner paréntesis, ¿sí? O corchete, no sé. Va a quedar el logaritmo de a al cubo como acá tengo un por, se va a transformar en más el logaritmo de b, y como acá tengo un cociente va a quedar menos el logaritmo de c al cuadrado. Bien. El siguiente paso va a ser estas potencias que tengo para cada factor, ¿sí? Para cada argumento, pasarla multiplicando, ¿sí? Delante del logaritmo. Entonces va a quedar así, 1/3, y va a quedar 3 por el logaritmo de a, y acá ya me queda el logaritmo de a y lo voy a poder reemplazar por 1,5,
más, acá el logaritmo de b ya lo puedo reemplazar por 2,5. Menos, este 2 va a bajar a multiplicar al logaritmo de c. Ahí va. Entonces, ahora ya reemplazo por todos los valores que tenía en nuestra premisa. Va a quedar 1/3 por 3 multiplicado al logaritmo de a, que es 1,5, así que queda 3 por 1,5, más 2,5, menos 2 por el logaritmo de c, que es menos 1,2. Así que voy a poner paréntesis, menos 1,2. Y cierro el otro paréntesis más grande. Bueno, vamos al siguiente paso. Me queda el 1/3 fuera del logaritmo, fuera del paréntesis sigue quedando. ¿Qué va a quedar? 3 por 1,5 es 4,5. 4,5 más 2,5. Y acá tengo menos por menos, lo cual va a quedar más. Y 2 por 1,2 es 2,4. Entonces, queda 1/3, bien, multiplicado por lo que tenía dentro de ese paréntesis, ¿sí? Que tengo una suma. Y esa suma es el 4,5 más el 2,5, me queda 7, ¿bien? Más 2,4 son 9,4, ¿bien? Y el 9,4 lo tengo que multiplicar por 1/3, ¿sí? Lo cual me va a quedar, si lo expreso como una fracción, como 47/15. Bien, ahí terminó esa parte. Y entonces, por carácter transitivo, ¿sí? Por carácter transitivo, ¿qué voy a indicar? Voy a indicar que el logaritmo de z, para este caso, es equivalente a 47/15. ¿Por qué sería por carácter transitivo? Porque estoy indicando o estoy diciendo que el logaritmo de z es igual al logaritmo de toda esta expresión, ¿bien? Después, como tenía el logaritmo de toda esta expresión, lo fui desmenuzando, lo fui desarmando de tal manera que apliqué propiedades y me sirvió para poder determinar a qué era equivalente el logaritmo de z, ¿sí? Y fíjense que siempre hay una igualdad, o sea, el logaritmo de z es igual al logaritmo de la raíz, es igual al logaritmo de esta potencia, es igual al producto entre 1/3 por el logaritmo de este cociente, que tenía este cociente lo transformé en una resta, aquí, y en una suma, porque en la parte del numerador había un producto. Luego, aplicando las diferentes propiedades, ¿sí? El logaritmo de una potencia, pude ir desarrollando y llegando que era 47/15. ¿Bien? El otro, ¿sí? El B se desarrolla de igual manera. La única diferencia es que en el numerador hay un solo número, ¿sí? Y en el denominador hay dos números. Bien, acá tenemos el B, tenemos como si fueran dos expresiones. Va a quedar el logaritmo de, perdón, 1/5 por el logaritmo de toda la expresión y después van a ir desarrollando y desarmando.
Bien, vamos a pasar al 10. En el 10 tenemos ya todos los logaritmos con sus respectivos resultados, pero me dicen hallar el valor de b en cada expresión, hallar la base de esos logaritmos. Entonces, para hallar la base de esos logaritmos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, aplicar propiedades, ¿bien? Las propiedades son las de siempre. Vamos a ello. Vamos ahora al 10, ¿bien? El 10, yo les voy a hacer el b, por ejemplo. El b me dice, el logaritmo en base b de 0,04 es igual a menos 2. ¿Bien? Entonces, yo tengo que saber cuánto es b. Si aplico la definición del logaritmo, yo sé que b elevado a la menos 2 me va a dar 0,04. ¿Bien? Eso es aplicando la definición del logaritmo. Y acá, como verán, ya me deshice del logaritmo. Bien, vamos a transformar un poquito esto. Si tengo b a la menos 2, es lo mismo que decir 1 sobre b todo al cuadrado. ¿Bien? Cuando hay una potencia negativa, se invierte la base. Y esto es lo mismo que decir 0,04, es lo mismo que decir 4 sobre 100. ¿Bien? 4 sobre 100. Acá el menos no va a ir, ¿sí? Porque ya lo di vuelta. Al cuadrado. Entonces, la potencia es distributiva con respecto al cociente. Entonces sería 1 al cuadrado es 1 y b al cuadrado me queda b cuadrado. Y esto es igual a lo siguiente. Esta expresión, esta fracción la puedo simplificar. Al simplificarla, al dividir por 4, por ejemplo, el 4 me queda en 1 y el 100 me queda en 25. ¿Sí? Entonces, esa misma expresión se transforma en 1 sobre 25. 1 sobre 25. Bueno, veamos acá qué sucede ahora. Acá tengo una ecuación, ¿sí? Una ecuación, una proporción. Una de las propiedades de las ecuaciones es que me permite invertir el primer miembro, y si invierto el primer miembro, también tengo que invertir el segundo. Entonces, esto podría quedar así. Al invertirlo me queda b al cuadrado es igual a 25. ¿Sí? Si lo doy vuelta a esta expresión, me va a quedar, por ejemplo, b al cuadrado sobre 1, y al dividir por 1 no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque al dividir por 1 es el elemento neutro en el cociente, ¿sí? Dividir por 1 me queda lo mismo. Lo mismo pasa con el 25. 25 dividido 1 me queda exactamente lo mismo, 25. Bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Puedo hacer lo siguiente. Sabemos que b tiene que ser un número positivo, ¿sí? Entonces, podría aplicar la raíz cuadrada en ambos casos, ¿sí? En ambos miembros. Puedo aplicar la raíz cuadrada en ambos miembros. Para aplicar la raíz cuadrada en ambos miembros, puedo simplificar en el primer miembro la raíz con la potencia. Y al simplificar, ¿qué es lo que me queda? Me queda b, solo. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Y ahí terminó. Ahí ya terminó. El valor de b, para este caso, es 5. El logaritmo en base 5 de 0,04 es igual a menos 2. ¿Bien? ¿Por qué? Porque 5 elevado a la menos 2 me da 0,04. ¿Bien? Vamos a desarrollar el
D. Yo les voy a hacer estos que tienen, digamos, como resultado negativo, que puede que a veces sean los más complicados para desarrollar. Me dice el logaritmo en base B de 1/2 es igual a menos 1/2. ¿Bien? Si aplico la definición, en este caso, voy a saber que B elevado a la menos 1/2 es igual a 1/2. Bien, veamos qué sucede acá. Como tengo B a la 1/2, lo voy a dar vuelta, entonces me va a quedar que 1 sobre B, lo voy a poner un poquito más arriba, 1 sobre B elevado a la 1/2 es igual a 1/2. ¿Bien? Bueno, ¿qué puedo hacer ahora acá? Si tengo 1/2, significa que esto es la raíz cuadrada. Entonces, esto lo puedo expresar como la raíz cuadrada de 1 sobre B es igual a 1/2. La raíz cuadrada, ¿sí? O la radicación en todo caso, es distributiva con respecto al cociente. Entonces, podría quedarme la raíz cuadrada de 1 sobre la raíz cuadrada de B, y eso es igual a 1/2. ¿Bien? La raíz cuadrada de 1 es 1, y la raíz cuadrada de B me va a quedar como la raíz cuadrada de B. Y eso es igual a 1/2. Y en este caso, puedo aplicar la misma propiedad de las proporciones, ¿sí? Puedo invertir cada una de esas razones, ¿bien? Entonces, lo voy a continuar acá de este lado, ¿bien? Al invertir estas razones, una proporción es una igualdad de dos razones, va a quedar, por ejemplo, que la raíz cuadrada de B es igual a 2. ¿Bien? Sabemos que B es un número positivo, tiene que ser positivo. La base de los logaritmos son números positivos. Entonces, ¿qué puedo hacer en estos casos? Puedo usar una propiedad donde digo, bueno, elevo ambos miembros al cuadrado. Elevo ambos miembros al cuadrado. Al elevar ambos miembros al cuadrado, voy a poder simplificar la raíz con la potencia por ser inversas, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que quedó? Me queda que el número B es igual a 2 al cuadrado, sería 2 por 2, 4. Y ahí ya terminó, así de simple. ¿Bien? Entonces, podemos decir que el logaritmo en base B de 1/2, en este caso B, ¿cuánto va a ser? 4. Entonces, el logaritmo en base 4 de 1/2 es igual a menos 1/2. ¿Bien? Y ahí terminaría el D. ¿Sí? Vamos a ir ahora a desarrollar ya el último punto del práctico, que sería el ejercicio número 11. ¿Sí? Yo les voy a hacer algunos de acá, les voy a hacer, por ejemplo, el C, les voy a hacer el E, el F y el H. ¿Sí? Los demás les van a quedar a ustedes para intentarlo. Entonces, vamos a ellos. Vamos a ellos. Vamos a borrar. En el 11 me están diciendo lo siguiente. Ahí me dan una premisa. La premisa que me dan es la siguiente. Me dicen que el logaritmo en base B de 2 es aproximadamente 0,3.
lo que sería equivalente a 3 décimos. Y también sé el logaritmo en base b de 10 es igual a 1. Esas son mis premisas y las que tengo que tener en cuenta. Entonces, vamos a desarrollar ahora el ítem C, por ejemplo. El ítem C me dice el logaritmo en base B, acá ya me dan la base, de 1024. Bueno, con el número 1024 pasa algo muy curioso. ¿Por qué? Porque el número 1024 es una potencia de 2. Y si lo factorizamos, lo vamos a poder indicar al 1024 como 2 a la décima. ¿Sí? 2 a la décima es 1024. Al hacer 2 por 2 por 2 por 2, 10 veces, nos queda que es 1024. Esa factorización se las dejo después para ustedes. Entonces, ya tengo acá el logaritmo en base b de 2 a la décima. Este 10 lo puedo bajar como un factor para el logaritmo, y va a quedar 10 por el logaritmo en base b de 2. Y el logaritmo en base b de 2, ya sé cuánto es, 3 décimos. Entonces va a quedar así, 10 por 3 décimos. Y al hacer este producto, puedo simplificar los 10, ¿bien? ¿Y qué es lo que me quedó? Me quedó 3. Y listo, ya está. Ese es el resultado final. O sea que el logaritmo en base b de 1024 es equivalente a 3. Podría indicar por ley transitiva el logaritmo en base b de 1024 es aproximadamente 3. ¿Bien? Bueno, vamos a ir al E. El E me dice lo siguiente: logaritmo en base b de 0,25. El 0,25, ¿sí? El 0,25 lo voy a hacer acá abajo y después los borro, ¿sí? El 0,25 lo puedo escribir como 25 centésimos. Bien, 25 centésimos. Y al simplificar, 25 dividido 25 me queda 1, y 100 dividido 25 me queda 4. Entonces, este logaritmo que tengo aquí, lo puedo expresar de esta manera, como el logaritmo en base b de 1/4. Y como verán, tengo el logaritmo de un cociente. Y ese logaritmo de un cociente lo puedo expresar como el logaritmo en base b de 1 menos el logaritmo en base b de 4. ¿Sí? Bueno, aquí el asunto que el logaritmo en cualquier base de 1, esto siempre va a dar 0. ¿Sí? Siempre va a ser 0. Entonces, va a quedar 0 menos el logaritmo en base b de 4. Pero el 4 lo puedo escribir como 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, este 0 lo puedo cancelar después, ¿sí? No hace falta que lo siga colocando. Lo puedo tachar. Bien, entonces va a quedar menos 2 veces el logaritmo
en base b de 2. ¿Sí? Y ahí ya como tengo el logaritmo en base b de 2, ya podría directamente reemplazar. ¿Y qué es lo que va a quedar? Va a quedar así. Menos 2 por el logaritmo en base 2 de 2, que es equivalente a 3 décimos. Y acá ya directamente podría hacer como una simplificación, ¿sí? El 2 con el 10, y al simplificar, ¿bien? El 2 me va a quedar en 1, y el 10 me va a quedar en 5. Por lo tanto, voy a poder indicar que el logaritmo en base b de 0,25 es equivalente a menos 3 quintos. Bien, y ahí ya terminó. Ahí terminó mi problema, que hoy no sabía, por ejemplo, que me decían cuánto era el logaritmo en base b de 0,25. ¿Sí? Muy sencillo esto. Bien. Vamos a ir, por ejemplo, ahora al este. En el este, ¿sí? El este me dicen, bueno, el logaritmo en base b de 1 sobre la raíz cúbica de 16. Bueno, acá tengo un cociente, ¿sí? Entonces, esto directamente lo puedo escribir así como el logaritmo en base b de 1 menos el logaritmo en base b de la raíz cúbica de 16. Bueno, sabemos muy bien que el logaritmo en base b, en cualquier base de 1, eso va a ser 0. ¿Sí? Este logaritmo que está al comienzo va a ser 0. Así que va a quedar 0 menos el logaritmo en base b. Esta raíz cúbica la puedo escribir como un tercio, ¿verdad? Un tercio. Y a su vez, el 16 lo puedo escribir como 2 a la cuarta. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Acá tengo una potencia de potencia. Esa potencia de potencia, acá el menos 0 lo puedo ya sacar, tachar, no hace falta que lo siga poniendo, va a quedar menos el logaritmo en base b. Y al tener una potencia de potencia, ¿qué se hace? Se multiplican los exponentes. Entonces me queda 4 por 1 tercio. Y 4 por 1 tercio son 4 tercios. 4 tercios. Y eso va a quedar equivalente a menos 4 tercios por el logaritmo en base b de 2. ¿Bien? Bueno. Logaritmo en base b de 2 ya sé que es equivalente a los 3 décimos. Entonces, voy a venir acá y va a quedar menos 4 tercios por los 3 décimos. ¿Sí? Bueno, como es un producto, puedo simplificar uno de arriba con uno de abajo o uno de abajo con uno de arriba. ¿Sí? El 10 lo puedo simplificar con el 4, me va a quedar 2, el 4, el 10 me va a quedar en 5. Y después podría simplificar el 3 con el 3 me queda en 1 y 3 me queda en 1. En definitiva, ¿qué es lo que me quedó acá? Me quedó menos 2 por 1 es menos 2, y abajo me quedó 1 por 5, 5.
Bien, ahí ya terminó. Lo que voy a decir después, ¿sí? Lo que puedo decir después es lo siguiente. Entonces, el logaritmo en base b de 1 sobre la raíz cúbica de 16 es equivalente a menos 2/5. Bien, y ahí terminó el f. ¿Sí? Ahí terminó el f. Vamos a hacer ahora el h. ¿Sí? Que el h tiene un poquito de todo, por eso se los quiero hacer. ¿Sí? El g también tiene un poquito de todo, pero son muy sencillos. Voy a borrar, así les puedo desarrollar el h. Bien, perfecto. Bueno, vamos entonces al h. El h tenemos el logaritmo en base b de un producto. Me dice 20 elevado a la séptima por 8. Bien, entonces, primera cosa vamos a desarrollar o a desarmar este producto y lo vamos a convertir en el logaritmo en base b de 20 a la séptima más el logaritmo en base b de 8. Bien. Bueno, acá este 7 está como potencia del 20, lo vamos a bajar delante del logaritmo. Entonces va a quedar así, 7 logaritmo en base b de 20. Más este logaritmo, ¿sí? En base b de 8, lo podemos indicar como el logaritmo en base b de 2 al cubo. ¿Sí? Bueno, atentos ahora acá. ¿Por qué? Porque tengo 20. Este 20 lo tengo que mirar, lo tengo que transformar en cosas que a mí me sirvan. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer así. Me va a quedar como 7 veces, ¿sí? Voy a indicar así, logaritmo en base b, pero en vez de poner 20, lo voy a indicar como 2 por 10. Total 2 por 10 es 20. Y de esa forma lo transformo en un 2, que es lo que necesito, porque el logaritmo en base b de 2 lo conozco, y en un 10, porque el logaritmo en base b de 10 también lo conozco. ¿Bien? Más. Este 3 va a bajar multiplicando, y va a quedar el logaritmo en base b de 2. Ahí está. ¿Sí? Bueno, acá tengo que transformar este producto en una suma. Pero tengo un 7 adelante, así que esto va a quedar así. 7, paréntesis, colocaré logaritmo en base b de 2 más el logaritmo en base b de 10. ¿Bien? Y recién ahora cierro el paréntesis. ¿Bien? Recién ahora. Más 3 veces el logaritmo en base b de 2, que es equivalente a 3 décimos. Igual. Bueno, ahora ya está. Ahora me queda solamente reemplazar. ¿Cómo lo voy a hacer? Así. Va a quedar 7, paréntesis, y esto es logaritmo en base b de 2, es 3 décimos. Más 1. ¿Bien? Porque tengo el logaritmo en base b de 10, que sabemos que vale 1.
más, acá tenemos 3 por 3 décimos son 9 décimos. Como este es sencillo, acá tengo un 1, ¿bien? Ese 1 lo podría transformar, por ejemplo, en 10 sobre 10. Para que sea más fácil después para sumar con la otra expresión que tengo ahí. Avancemos. Me va a quedar entonces el 7 multiplicando a esta expresión que tengo, 3 décimos más 10 décimos, que serían 13 décimos. 13 décimos más 9 décimos. Bien, ya tenemos ahí los 7 décimos multiplicado por los 13 décimos. ¿Sí? 7 por 13 décimos, que es equivalente a 91 décimos. Y le voy a sumar el 9 décimos. Y al hacer 91 décimos más 10 décimos, eso me queda equivalente que son 100 décimos. Es lo mismo que decir 10. Y ahí termino. ¿Sí? Ahí termino. Ese es el resultado final. Lo que podría después indicar al final, si desean, es decir, bueno, el logaritmo en base B de 20 a la séptima por 8 es igual o es equivalente a 10. Porque es la conclusión, ¿sí? Podría poner por lo tanto, los 3 puntitos significan por lo tanto. Bien, así que ahora les va a quedar a ustedes para practicar los otros, ¿sí? Para trabajar con estas que son ecuaciones logarítmicas. Bien, le voy a mostrar un poquito de vuelta el práctico para que lo visualicen, ¿sí? Les va a quedar a hacer, por ejemplo, el A. El A es muy parecido al H, tiene una parte parecida, tiene 200, ¿bien? Ese 200 se puede escribir como 2 por 100, y después recuerden que el 100 se puede escribir como 10 al cuadrado, ¿sí? O bien el logaritmo en base B de 100, lo van transformando y lo pueden poner como 10 por 10. Hay varias maneras, ¿sí? De ir trabajándolo. Este, por ejemplo, que es la raíz cúbica de 0,002, sería 2 sobre 1000, ¿bien? Lo pueden escribir de esa manera. Lo mismo acá que tengan la raíz cuarta de 1 sobre 0,008. Ese 8 lo pueden escribir como 8 sobre 1000, ¿bien? Y al estar 1 arriba, después le va a quedar 1000 octavos, ¿sí? Lo pueden trabajar de esa manera.